Bueno, mi nombre es Jesús Ramón López Vargas y va a ser el circuito número 2. Hay un circuito de aquí que hay un nodo A, que lo vamos a denominar A, luego que tiene dos bases. En esta parte hay una resistencia y junto a esta resistencia hay un nodo que lo vamos a denominar B, y por esta parte también hay otra resistencia que la vamos a denominar C. Abajo de B también otra resistencia, y abajo de esa resistencia hay un nodo que se llama D, que se junta D también con C. Entonces voy a hacer un poquito más. Esta resistencia tiene 16 ohms, esta tiene 4 ohms, esta tiene 8 ohms. Me faltó aquí una resistencia. ¿Dónde está el borrador? Aquí hay una resistencia de 8 ohms. Bueno, y este circuito es de 14 voltios. La energía total debería de pasar por aquí, pasa por estos nodos, luego salir toda la energía total otra vez por acá, que va a ser IT. En este nodo se parte en dos, o sea que va a haber dos energías aquí. Va a ser energía 1 y la de acá va a ser energía 2. Entonces lo que primero que vamos a hacer, como estas son en serie, esta parte es en serie, no está dividido, como esta está en serie y esta también está en serie por el nodo este. O sea, si hubiera otro nodo ahí ya debería de ser un paralelo. Como estas dos están en serie, vamos a juntarlo quitando lo que viene siendo el nodo B y C para formar un cable, solo un cablecito, por formar solo un cable, así para el ejemplo. Entonces lo cambiamos y sería de otro el mismo de 14 voltios. Dibujamos, va a permanecer todavía el nodo A, y en este caso va a estar nomás con una resistencia junto al nodo D, y esta se va a juntar con esta. Y como es en serie, para formar esta resistencia se sumarían las resistencias. Entonces aquí serían 24 ohms, y aquí sería de 12 ohms. Una vez tenido esto, podemos sacar lo que viene siendo los amperios de cada intercepción, de esta y de esta. Entonces vamos a ponerle aquí de esta es I1 y esta es I2. Vamos a sacar los amperios de la I1. I1 va a ser igual a
el voltaje de A a D sobre los ohms. Esto va a ser igual a 12 voltios sobre los 24 amperios que hay. Entonces esto nos daría un medio, digo, estos son amperios, son ohms, un medio amperes o 0.5 amperios. También sacamos los amperios de la segunda interrupción, que sería igual de AAD sobre los ohms, que esto va a ser igual a 12 voltios sobre 12 ohms, y esto nos daría igual a 1 amperio. Entonces ya teníamos los amperios. Entonces, ya teniendo los amperios de aquí, podemos regresar al anterior dibujito, o sea, al dibujo para aplicar los datos que acabamos de obtener. 14 voltios más menos el nodo A, el C, nodo C, el nodo B, el nodo D, me olvidé del transistor, el nodo D, el resistor, la resistencia, y aquí está. Tenemos que esta parte tiene un medio de amper y esta tiene un amperio. Entonces vamos a sacar el voltaje entre cada nodo. Entonces vamos a sacar primero el voltaje, vamos más a la derecha, el voltaje entre el nodo A a B. Aquí recordamos que es 16 ohms, este es 8 ohms, este es 4 ohms y este es otra vez 8 ohms. Nodo AB va a ser igual a un medio de amper por 16 ohms, que va a ser igual a 8 voltios. Aquí son 8 voltios. Más bien. Ahora sacamos el voltaje entre A y C, que esto va a ser igual, como esto mide, esta parte es de 1 amper, sería 1 amperio por 4 ohms. Esto nos va a dar igual a 4 voltios. Voltaje de BD, que va a ser igual a 1 medio de amper por 8 ohms, va a ser igual a 4 voltios. El voltaje de CD va a ser igual a 1 amperio por 8 ohms, va a ser igual a 8 voltios. Entonces, ya teniendo estos datos, estos son 4 voltios más menos,
esto es 4 voltios más menos 8 voltios más menos. Tenemos que aplicar la ley de, ¿cómo se llama este? Kurnoff, que dice que, bueno, no me acuerdo qué dice. O sea que la suma de todos estos voltios debe dar 0. O sea, vamos a empezar de como de D a A hay menos 14. Entonces de D a acá hay menos 14 voltios. Entonces al momento de pasar por este lugar debe dar igual a 0. Entonces tenemos lo que viene siendo los menos 14 voltios más 8 voltios más 4 voltios, ni nos da 0. Entonces está bien. Vamos por el otro, sería de menos 14 voltios más 4 voltios más 8 voltios va a ser igual a 0. Entonces aquí sí se cumple. Ahora tendríamos que sacar el voltaje. Como ya tenemos el voltaje de nodo A a B, de B a D, de A a C y de C a D, nos falta el voltaje entre el nodo B y C. Entonces para sacar esa tenemos que aplicar la ley de Kurnoff de voltaje. Y pues en esa ley podemos tomar lo que cualquier camino de estos, cualquier camino cerrado, para poder sacar el voltaje de entre dos nodos. Ya después me lo estudio mejor, ahorita que no quiero terminar. Entonces utilizamos el nodo B, C. No ocupamos escribirlo, sino el voltaje de BC más el voltaje de CD más el voltaje de DB, que son estos BD, CD y BD. Tenemos que el voltaje de BC no lo conocemos, el voltaje de CD sí lo conocemos, que es 8 voltios. Y de DB son 4 dB, ok, sería menos 4 voltios, ya que sería de acá para acá. Ya una vez pasado esta parte sería de menos 4 voltios. Esto nos daría igual a que BDC, que el voltaje de BC va a ser igual a más 4. Entonces esto va a pasar de ser de que BC va a ser igual a menos 4. El voltaje de B a C sería menos 4 voltios.